Bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado 1,5, Encuentros de la Alimentación Sostenible, que vamos a dedicar para conversar y reflexionar sobre la alimentación como un elemento determinante no solo para la salud de las personas, sino también para la salud de los ecosistemas. Soy Elisa Plumet, periodista agroalimentaria y actual presidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España. Y, en primer lugar, quiero saludar al público que asiste a esta charla en esta sala. Muchas gracias por acompañarnos. También quiero saludar a quienes nos siguen a través de las pantallas en streaming. Muchas gracias también por que nos estén viendo a través de las pantallas. Y también quiero saludar a quienes nos escuchen dentro de un tiempo, porque la conversación que vamos a tener aquí esta mañana se va a grabar y en un tiempo se va a convertir en un podcast para que el contenido tenga más recorrido. Antes de presentarles a las personas con las que vamos a hablar sobre alimentación, salud y sostenibilidad, voy a aterrizar un poco en algunos de los asuntos sobre los que vamos a hablar, porque son muchos, muy variados y hay que estructurarlos. Somos lo que comemos. Esta es una frase del filósofo y antropólogo alemán de finales del siglo XIX, Ludwig Feuerbach, que no solo se ha popularizado, sino que, según muchos estudios de los últimos años, es algo que cada vez se está constatando más, que somos lo que comemos. La salud está estrechamente ligada con la alimentación, porque una buena alimentación nos ayuda a desarrollarnos mejor y porque una alimentación no tan adecuada puede generar enfermedades como sobrepeso, obesidad, problemas cardiovasculares, que además, a su vez, complican otras patologías. En el año 2016, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el mundo había 650 millones de personas que eran obesos. En el año 2021, según la FAO, que es la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, había 828 millones de personas que padecieron hambre en el mundo. Ambas cifras tienen 5 años de diferencia, y 5 años son muchos, por lo cual puede que actualmente en el mundo haya tantos obesos como personas que pasan hambre. Desde principios del siglo XXI, la FAO asegura que en el año 2050 el mundo contará con más de 9.000 millones de personas. Esta mañana el ministro de Consumo ha comentado que seríamos 1 millón más, 10.000. Si queremos que todos los que habiten en el mundo en el año 2050 puedan comer, puedan alimentarse y tengan ese derecho a la alimentación, habrá que producir un 70% más de alimentos. A esta ecuación hay que añadirle un factor más, un factor importante y preocupante, que es el cambio climático, ya que la agricultura y la ganadería y el transporte entre los diferentes eslabones de la producción, la industria y la distribución de alimentos, toda esa cadena alimentaria supone el 30% de todos los gases de efecto invernadero que tanto acelera el cambio climático. Con lo cual se hace indispensable eso que ya está en manido, de que hay que producir más con menos. Cada vez se habla más de sistemas alimentarios sostenibles o dietas sostenibles, que la FAO define como aquellas que generan un impacto ambiental reducido, que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional y que a las generaciones actuales y futuras llevan a una vida saludable. La FAO insiste en que son dietas que además protegen y respetan la biodiversidad y los ecosistemas. Son culturalmente aceptables, accesibles, económicamente justas y asequibles, nutricionalmente adecuadas, inocuas y saludables y optimizan los recursos naturales y humanos. He querido leer toda la definición del principio al final porque las definiciones en organismos internacionales llevan muchos años de decisión y cualquier palabra que se escribe no es baladí, con lo cual todas las palabras de la definición es importante tenerlas en cuenta. Hace unas semanas el Ministerio de Consumo del Gobierno de España presentó una serie de recomendaciones dietéticas sostenibles y de actividad física, porque no solamente somos lo que comemos, también somos lo que nos movemos. Estas recomendaciones actualizan las que ya se hicieron en el año 2020, pero añadiendo como novedad la sostenibilidad. Y ya me giro hacia a quien les voy a presentar a continuación, que es el primero que les voy a presentar de esta mesa redonda, que nos acompaña, que es el secretario general de Consumo y Juego del Gobierno de España, Rafael Escudero, que es doctor en Derecho, ha sido profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III. Y entre otras muchas responsabilidades que ha tenido a lo largo de su trayectoria profesional, entre el año 2017 y 2019 dirigió la Oficina de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. ¿Es así? Buenos días, secretario general, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Buenos días, muchas gracias. Acabo de nombrar las recomendaciones dietéticas y saludables y de la actividad física que presentaron hace unas semanas desde su ministerio. Esta mañana el ministro Garzón decía que había que hacer presión a los poderes públicos para tener unos sistemas con una alimentación saludable y sostenible. Como secretario general del ministerio entiendo que también forma parte de esos poderes públicos. ¿Cómo pueden las políticas públicas contribuir a la promoción de dietas más saludables? Buenos días, gracias. Gracias por la pregunta. Antes de nada, déjenme que felicite a 1,5 y a la Fundación Caraso por la organización de este evento y que agradezca la invitación al Ministerio de Consumo para participar en ello. Bueno, políticas públicas, promoción de alimentación saludable y sostenible. Señalo algunas premisas antes de las que debemos partir a la hora de alcanzar esos objetivos que planteaba esta mañana el ministro o que se vienen planteando por numerosas organizaciones, ¿no? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta siempre, cuando hablamos de políticas públicas en sociedades democráticas como las nuestras, estamos hablando de protección de derechos humanos. El ministro esta mañana hablaba del derecho a la alimentación, pero también hay más derechos en juego, ¿no? Está el derecho a la salud y está, metiendo ya el elemento de la sostenibilidad, el derecho al medio ambiente, que además se suele concebir en el ámbito teórico no tanto como un derecho individual, sino como un derecho colectivo, un derecho que toda la sociedad somos titulares, incluso las futuras generaciones del mismo, ¿no? Y entonces esto ya nos va dando un enfoque hacia dónde tienen que ir estas políticas públicas, que en nuestro ámbito se concretan en el principio, comúnmente denominado como el principio de una sola salud, ¿no? Es decir, que las políticas de salud y de alimentación deben tener en cuenta no solo la promoción de la salud, de alimentos sanos, de un consumo responsable y saludable, sino también la sostenibilidad. Y es importante que tengamos en cuenta que ambos elementos deben ir unidos y desde este punto estamos trabajando en el Ministerio de Consumo. Este informe al que hacía referencia del Comité Científico de la ESAN es la primera vez que introduce el elemento de la sostenibilidad a la hora de promoción de las dietas, y esto es realmente importante. Y al hacer referencia a este informe del Comité Científico, llamó la atención sobre la segunda premisa desde la que debe partir toda política pública que pretenda tener éxito, y más en este ámbito, que es contar siempre con el aval científico. El ministro lo decía esta mañana, las organizaciones llevan muchos años hablando de cosas y lo que ha sido realmente sorprendente en estos años es que lo plantearon un ministro, parecía que era una cosa como muy novedosa y realmente no lo es, sino que se lleva diciendo. Por tanto, este informe, además del Comité Científico de la ESAN, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, es un comité científico que funciona de manera puramente autónoma, funciona adscrito a la ESAN, pero no sigue las directrices de la ESAN, sino únicamente el criterio científico. De ahí, por tanto, la relevancia que en el Ministerio le damos a la promoción de estudios científicos, trabajos en esta, porque nos sirve como aval para nuestras políticas públicas. Y una tercera premisa, que diría así para empezar en esta primera intervención, en nuestro caso, además, al ser Ministerio de Consumo, tenemos que prestar especial atención a todo lo que tiene que ver con la protección, formación e información de las personas cuando actuamos en nuestra condición de consumidores. A veces se tiende a establecer una categoría aparte, ¿no? Los consumidores, como si fuera algo diferente, un ente diferente. No, todas y todos somos consumidores y todas y todos somos consumidores que podemos serlo, por definición, en situación de vulnerabilidad. Y de ahí también nosotros que siempre prestemos especial atención, además también por el cariz político del Gobierno, a personas y colectivos que están en situación de vulnerabilidad. Y de ahí también, llamo también la atención sobre otra política que a nosotros desde el Ministerio que el ministro siempre, como dicen, nos impele a ello, es la protección de menores de edad. En España, esto también es sobradamente conocido, no me voy a extender sobre ello, tenemos un grave problema de salud pública, de obesidad y sobrepeso infantil, y es urgente que, yo diría toda la sociedad, pero voy a limitarme al ámbito de los poderes públicos, adoptemos medidas en este sentido, y de ahí, por tanto, que estemos adoptando medidas especialmente dirigidas a la promoción de buenos hábitos, no solo de sostenibilidad, sino también de buenos hábitos, y también desde el punto de vista regulatorio, porque al final las políticas públicas tienen toda una dimensión, digamos, de promoción de conductas, pero tienen otra dimensión que es responsabilidad y obligación de los poderes públicos, en este caso del Ministerio de Consumo, que es regular determinadas cuestiones, por ejemplo, en materia de impuestos, en materia de publicidad, en materia de etiquetado,
quizás salga todo esto a lo largo de la sesión. ¿Para qué? Para conseguir actuar y dirigir hacia la promoción de, termino con lo que empecé, de los derechos. De derechos a la salud, a la alimentación y al medio ambiente, ¿no? Luego, si quieres, me extiendo un poco más en políticas concretas, pero quería dar un poco este panorama un poco metodológico, casi si queréis general, de cuáles son los ítems a través de los cuales nosotros intentamos incidir. Sí, porque una cosa son las políticas, pero luego las medidas concretas y que esas medidas vayan bajando a la sociedad. Entonces, yo creo que luego retomaremos esas cuestiones. La Unión Europea es una de las partes del mundo donde tenemos garantizados los alimentos. Nosotros no tenemos hambrunas y nosotros tampoco tenemos desabastecimientos en los mercados. Además, los alimentos son inocuos y muy seguros. Tenemos una de las seguridades alimentarias mayores del mundo. En las últimas décadas, las políticas agrarias han obligado a reducir de forma considerable el número de fitosanitarios o de medicamentos para las plantas y se han mejorado mucho las condiciones de bienestar animal. Se está dando prioridad también a la producción ecológica desde la Unión Europea. Sí, falta mucho por hacer, pero también es necesario decir que agricultores y ganaderos hace tiempo que están en el camino. Sobre alimentación ecológica, que es la que lleva el sello diferenciador de la hojita verde con las estrellitas. Esos son los productos certificados de alimentación ecológica. Lo digo porque el sello también lleva una trazabilidad, una calidad, un proceso y hay que buscar ese sello. Sobre la hojita verde sabe mucho Auxiliadora Vecina, que es nuestra siguiente invitada. Ella es directora de innovación de Ecovalia, que es una de las organizaciones españolas que más trayectoria tienen en la producción ecológica, llevan ya más de 30 años. Y Auxiliadora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este evento. Muchas gracias. Bienvenida. Sí, Elisa. La producción ecológica no aplica productos químicos, aplica pues, otras sustancias como pueden ser fertilizantes orgánicos o el cobre. Es una producción certificada, que tiene un proceso, es más amable con el entorno ambiental. ¿Y qué aporta la producción ecológica a la salud de los ecosistemas? Bueno, pues la producción ecológica aporta mucho. ¿Por qué? Ya se ha hablado esta mañana, en la mesa de esta mañana, que para asegurar nuestro bienestar personal tenemos que tener en cuenta una serie de hábitos de alimentación saludable, considerando no solamente nuestra salud personal, sino también la salud del medio ambiente, de la salud de lo que nos rodea. Y aquí la producción ecológica tiene mucho que decir. La Comisión Europea ha reconocido el papel que juega la producción ecológica siendo un sistema sostenible. Incluso lo ha nombrado como que los productores ecológicos son los pioneros de la agricultura sostenible del futuro. Pero no solamente somos un sistema sostenible de producir alimentos, sino que además somos un sistema que cuenta con una norma pública común para todos los Estados miembros europeos, avalada por un sistema por un sólido método de control y certificación y, como ha dicho Elisa, reconocido además por el consumidor a través de una marca, de un logotipo que es la Eurohoja. Yo la llevo aquí pequeñita, luego si queréis os la enseño. ¿Por qué tenemos este papel? Bueno, pues no es baladí que la Comisión Europea haya puesto en el centro de las políticas agrarias europeas a la producción ecológica. Para que sirva de ejemplo del papel que juega la producción ecológica de cara al medio ambiente, comentaros que la producción ecológica da respuesta a dos de los problemas ambientales a nivel mundial más importantes. Uno de ellos, la pérdida de la biodiversidad, y el otro, el cambio climático. De cara al tema de la biodiversidad, tenemos evidencias científicas que así nos avalan que las fincas en producción ecológica cuentan con un 30% más de biodiversidad que sus homólogos en convencional. De cara al cambio climático, igualmente tenemos evidencias científicas que demuestran que la producción ecológica es una herramienta muy eficaz contra el cambio climático y sirva de ejemplo el papel que juegan cultivos como puedan ser el olivar o las variedades de cereal tradicionales, donde existe una reducción de huella de carbono por kilo de producto de más del 100%. Esto es muy importante porque esto quiere decir que tenemos huella negativa. Cuando tú consumes aceite ecológico, no se ha realizado un secuestro de carbono mayor
de las emisiones de gases de efecto invernadero que se han emitido. Evidentemente, este papel que juega la producción ecológica redunda muy positivamente no solo en el productor cuando, por la ausencia de esos productos de fitosanitarios y fertilizantes nitrogenados de síntesis química que comentabas antes, sino además el productor ecológico juega un papel de cara a toda la sociedad, porque independientemente de que se consuma o no se consuma productos ecológicos, todos nos beneficiamos. La producción ecológica reduce costes en salud de las personas y reduce costes ambientales. Por ejemplo, cuando no hay que descontaminar, por ejemplo, un acuífero, puede ser un ejemplo. Nos parece legítimo que, dado el papel que ostentan los productores ecológicos, los agricultores, las ganaderas ecológicas, hacia toda esta serie de valores, de bienes y de recursos ecosistémicos, se vea reconocido este papel. Entonces, nosotros fomentamos y apostamos por una reducción del IVA en los alimentos ecológicos y apostamos igualmente por una compra pública precisamente en esos sectores que comentaba el secretario, de esos sectores más vulnerables. Una compra pública dirigida especialmente a comedores escolares, a residencias y a hospitales. Entendemos que todos no podemos ser productores ecológicos para cumplir este papel, pero evidentemente, como ya se ha comentado antes, todos somos consumidores. Creo que es muy importante que reflexionemos sobre qué modelo cómo queremos alimentarnos y qué alimentos son los que vamos a elegir para hacerlo. Nosotros que estamos en disposición de alimentarnos 3 o 4 veces al día, pues 3 o 4 veces al día podemos realmente participar en favorecer no solo nuestra salud, sino además la salud de todo lo que nos rodea. Muchas gracias, auxiliadora. Has lanzado ahí, que luego lo retomaremos, lo de la reducción del IVA y la compra pública de ecológicos, que se lo comentaremos luego como medidas públicas. Auxiliadora ha hablado de una parte de la producción de alimentos, pero gracias a la industria tenemos alimentos que pueden conservarse mejor durante más tiempo. Existen los congelados, tenemos las conservas y productos que nos han facilitado mucho la vida, porque ahora pues, le damos más importancia a otras fases de nuestro día a día que quizá a la de la alimentación. Enrico Frabetti es el actual responsable de Política Alimentaria y Nutrición y Salud de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. Él también es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Bolonia y máster en Relaciones Internacionales por la misma institución. Enrico, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. La industria alimentaria, como he introducido, es fundamental, no solo para la alimentación, sino también porque en España es la segunda industria en nuestro país. Quizá la automoción sea la primera, pero la industrialización de los alimentos, quienes lo manufactura, genera mucha economía y muchos puestos de trabajo en nuestro país. Cada vez se le pide más a la industria que sea más saludable y más sostenible, reducción de sal, de azúcar, de plásticos, todo esto en un mundo que es global y muy competitivo. ¿Cómo tiene en cuenta la industria todas estas exigencias? ¿Cómo se asumen una detrás de la otra, todas a la vez y poco a poco? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues lo primero, muchas gracias también a la Fundación y a 1,5 por organizar y por querer contar con FIAB. Estamos encantados de estar aquí y te voy a corregir, Elisa, porque hasta donde yo sé es el primer sector industrial del país. El primero. El agroalimentario. Buena corrección. Es verdad que la gran diferencia es que no somos pocas grandes empresas, sino que somos casi 30.000 empresas, evidentemente de todos los tamaños, pero la inmensa mayoría son pequeñas y medianas empresas. Muchas asentadas en el medio rural. Efectivamente, aquí has tocado uno de los puntos que desarrollaré un poco más adelante. Pero para contestar a tu pregunta y también un poco aportar algo a la discusión,
y al debate que espero que se pueda llevar a cabo después. Efectivamente, las empresas forman parte, ¿no?, del ecosistema. Además, en las empresas trabajan personas como nosotras, es decir, que no son ajenas a las discusiones, a los debates y a las prioridades que tenemos como sociedad. Y evidentemente entienden que tienen una responsabilidad, ¿no?, también que cumplir con sus trabajadores, con los consumidores, es decir, con sus clientes y en definitiva con la sociedad. Y entre ellos hay los varios retos que has mencionado y de qué manera se están abordando. Son muchos y hablamos sobre todo de sostenibilidad y de salud. Lo enfocaría pensando en el qué y en el cómo, es decir, cómo voy a producir, cómo voy a comercializar mis productos, y aquí la clave, evidentemente, y lo bueno es que el estímulo hacia una producción más sostenible también es un estímulo a ser más eficiente, es decir, utilizar menos recursos, utilizar recursos de una manera más inteligente. Evidentemente eso también requiere de inversiones, de desarrollo quizás de nuevas técnicas, pero el camino está marcado. También el cómo intentar reducir a lo máximo posible el desperdicio alimentario en la parte de la cadena alimentaria que nos toca. Yo creo que eso está bastante desarrollado. Quizá aquí el trabajo que habrá que hacer es seguir concienciando, sobre todo en el último eslabón. Y también forma parte del cómo la manera y las decisiones que pueden tomar las empresas en sus compras. Es decir, la industria compra aproximadamente un 70% de lo que es la producción primaria en España. Somos el primer cliente, por así decirlo, de los ganaderos y de los agricultores. Y creo que eso es muy importante. Y hay tendencia ya desde hace años en que se busca, dentro de la medida de lo posible, es decir, dentro de las especificidades técnicas y de los ingredientes que están a disposición en un territorio, se busca la producción local. Por un lado, porque estas empresas, como has recordado tú, Elisa, están a lo largo de toda la geografía española, en todas las comunidades, en toda la provincia, en las islas. Ahí están nuestras empresas, con lo cual están erradicadas, forman parte y quieren además ayudar al territorio porque ellos mismos son parte de ese territorio, con lo cual establecer una buena relación con estos productores locales, por un lado te facilita por así decirlo, el control, el desarrollo de proyectos juntos, una parte social, evidentemente, de desarrollar el territorio en el que además tú y tus trabajadores están viviendo, con lo cual son todas cuestiones, diría, situaciones win-win, ¿no?, positivas. Evidentemente también hay que ser consciente que hay productos que a lo mejor ingredientes que no pueden darse o en la cantidad o en la calidad necesaria en algunas áreas, por lo tanto se van a importar o van a venir de otras partes de la geografía española. Y esto es un poco la parte del cómo. Y en el qué, y aquí quizá entra más el ámbito de la salud, la reformulación de producto o la mejora, por así decirlo. Que esto en realidad no es nada nuevo, es decir, las empresas llevan adaptándose a las demandas de los consumidores desde que nacieron, básicamente. Es verdad que en estos últimos años, con la ESAN, con el Ministerio de Consumo, se ha potenciado, se ha intentado estructurar y se ha llevado a cabo pues, un plan, ¿no?, ambicioso para la reducción de algún nutriente como los azúcares añadidos, la sal y la grasa. Cuando digo ambicioso, quizá puede no parecerlo en los objetivos numéricos de las reducciones individuales, que pueden ser del 5 o del 10%, la ambición está en la magnitud de todo esto. Es decir, que muchas empresas se han acogido, hay muchos productos que se han ido reformulando. Y esto seguirá siendo así. Yo creo que las empresas han entendido que la sociedad, ¿no?, el mundo está yendo en una determinada dirección y hay que ser parte del cambio. Como has dicho, el camino está trazado, ¿no? Muchas gracias, Enrico. Seguimos hablando de alimentación y salud y ahora con Nicolás Olea, que es catedrático en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y es médico especialista en el Hospital Clínico de Granada.
Nicolás lleva más de 30 años trabajando en la exposición de los humanos a residuos químicos y a su efecto de estos residuos químicos en la salud de los humanos, en el metabolismo y en las hormonas. Nicolás, bienvenido. Y una primera pregunta, porque luego ya abriremos después de la presentación el debate entre todos. ¿Por qué es fundamental aplicar un enfoque sistémico? Y explícanos también qué es el enfoque sistémico, que abarque no solamente a la salud humana cuando hablamos de alimentación. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí en nombre de la Facultad de Medicina y del Hospital, pero también de Alimenta, ya que estamos en el grupo. Un grupo multidisciplinar que lo que hacemos es aprender unos de otros y que por fin han sentado en la misma mesa gente con sensibilidades muy diferentes y todos los días es un buen ejercicio. Quería comentar, he estado en la sesión de esta mañana, he conseguido llegar a tiempo, me ha encantado. Se ha resumido todo lo que deberíamos de sacar de conclusiones de esta sesión. Y la clave para nosotros, que estamos en enfermedad pública, no trabajo en salud pública, sino en enfermedad pública, es decir, no estamos en la prevención, sino cuando ya ha ocurrido el desastre. Los que estamos en enfermedad pública, lo que estamos viendo y que hemos visto es que el patrón dietético, la palabra que se ha utilizado, yo decía los hábitos alimentarios, hoy ya me han corregido, el patrón alimentario de las sociedades occidentales está totalmente equivocado, ¿de acuerdo? Cuando se hacen números globales, como tú preguntabas, los norteamericanos consumen un 680% más proteína de la que necesitarían. Los europeos un 430% más. No hablamos ya de azúcares ni de un detalle, sino de proteína. Es decir, las dietas no están equilibradas, las dietas están hechas hacia un sistema que se ha ido imperando, que es la facilidad de acceso a carnes y a proteínas de origen animal, ya sea pescado o carne, y eso tiene unas enormes consecuencias en salud humana, ¿de acuerdo? Ya las estamos viendo. El presidente Sánchez tiene un plan, el plan español, el plan nacional para la lucha contra la obesidad infantil. Y no es del ministerio, es de presidencia, porque lo ven como un asunto muy grave, es año 2023-2030. Si las cosas siguen como están, el 50% de nuestros niños tendrán en el año 2030 obesidad y sobrepeso, y otro tanto de los adultos. Y eso trae consecuencias muy graves para la salud. Las causas pueden ser la mala alimentación o la alimentación inadecuada y la falta de ejercicio. Es decir, tenemos a los niños pegados a la consola en lugar de jugando en la puerta de la casa, que era lo que se había hecho siempre. Pero la alimentación también cuenta mucho. Por eso, desviaciones tan importantes de lo que tendría que ser la dieta sostenible. Lo interesante de todo es que en un momento determinado, en nuestro caso ocurrió en el año 2019, Lancet, que se ha convertido en el pepito grillo de todo, la revista El Bisturí, me gusta llamarlo El Bisturí, la revista El Bisturí sacó en el año 2019, antes de COVID, un artículo precioso que se llamaba Alimentación en el Antropoceno, dedicado a los sanitarios, en 72 páginas, y les decía a los sanitarios, saludable y sostenible van de la mano. Lo digo otra vez porque alguien ha tosido. Saludable y sostenible van de la mano. Es decir, que de pronto te decían que esas dietas poco saludables a los que estamos sometiendo a la población tienen un impacto ambiental tremendo, tremendo. Y ya el propio ministro saca el detalle de la carne y se le echa a medio país encima por la barbaridad que ha dicho. Cuando simplemente está repitiendo lo que Lance había dicho. Comemos un 400% más de proteína de la que necesitamos y estamos perdiendo el culo en una producción agroganadera que no nos hace falta porque la dieta está ya sobrepasada. Y entonces alguien del mundo sanitario tendrá que decirle a los productores, no me gustan tus supermercados. No puede ser que las líneas, ¿cómo se llaman líneas? ¿Lineales? Los lineales. Los lineales de supermercado en productos de proteína de origen animal superen con mucho al de vegetal o a hortalizas y frutas o a de legumbres. O que uno vaya al supermercado de su barrio a comprar las cacareadas legumbres que nos aconsejan los dietistas y sean de México, de Canadá o de no se sabe dónde. Y dice, ¿y dónde están los garbanzos? ¿Y dónde están los garbanzos nacionales? Aquí, pero a otro precio.
Sí, en Claro. las joyerías, ¿no? Se venden en las No, joyerías. pero, no ¿De acuerdo? en las joyerías, pero claro, en función de la producción así se paga. De acuerdo. En cualquier caso, tenemos unas recomendaciones, estando unas recomendaciones que el ciudadano de a pie no puede cumplir, porque lo que se encuentra es completamente insano. Y ahora los sanitarios hemos incorporado que no solamente es insano, sino que es insostenible. Pues entonces tendremos que empezar a hablar el mismo lenguaje y decir que lo que tenemos en obesidad es, agarraros, la causa ahora mismo principal, después de tabaco, de cáncer. En Inglaterra ya se acepta que tabaco ya supera cáncer, el riesgo de la obesidad, ¿no? Está ligado a 9 formas de cáncer, entre ellos uno que os atañe muchísimo a vosotros, que es el de cáncer de mama premenopáusico, que crece en España un 2,6%. Dice, esto no puede estar pasando. Alguien se está equivocando. Y no estamos hablando de genes, estamos hablando simplemente de dieta. Entonces tenemos argumentos más que suficientes para imponer y cambiar los patrones alimentarios. Quiero decir una palabra que a los mayores no nos gusta, os lo voy a decir, hemos fracasado, si no, no estaríamos aquí. Si todo hubiera ido bien y nuestra representación en Europa y en el Ministerio y en todo hubiera sido tan perfecta como nosotros nos creemos, no nos habríamos metido en este berenjenal. ¿De acuerdo? Y ahora le pasamos el testigo a los chicos de 14 años que pesan el doble de lo que correspondía. Es decir, algo no hemos hecho bien. Y yo entono el mea culpa, lo primero por mí. ¿De acuerdo? Algo no hemos hecho bien en educación. Tenemos que educar a la población, pero sobre todo tenemos que educar a los sanitarios. A enseñar a decirle, tío, es que el gasto sanitario ligado al tratamiento de las enfermedades que siguen tus paisanos consumiendo convencional es inaceptable. Yo tengo una propuesta, y ya me callo. Le vamos a poner al precio de los alimentos convencionales lo que llamo yo la agricultura y ganadería tradicional española, porque como es la de los últimos 60 años, es tradicional. La tradicional, es decir, la de los pesticidas. Le vamos a poner a esa agricultura y ganadería tradicional el peso de las externalidades de lo que nos está costando cáncer, obesidad, infertilidad, déficit de atención y diabetes. Y entonces vamos a ver cómo ecológico te sale barato. Bueno, Nicolás, muchas gracias. Has hablado de los supermercados, de los lineales, pero ahí yo creo que, aparte de las políticas públicas y de lo que puede hacer la producción y la industria, el consumidor, los consumidores somos el último eslabón de la cadena alimentaria, porque el desperdicio alimentario no se da solamente en toda la cadena. Donde más se da son en nuestros cubos de basura, con lo cual la cadena alimentaria puede comenzar en los insumos, en lo que es las semillas, el suelo, las maquinarias agrícolas para trabajar en el campo, pero tenemos que ser conscientes todos, porque todos somos consumidores, que la cadena alimentaria termina en nuestros cubos de basura. Según el informe del consumo alimentario que elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un informe que elabora todos los años, en el año pasado, en el año 2021, la media de gasto de cada español en alimentación fuera del hogar, o sea, lo que gastamos fuera de nuestras casas, fue de 814 euros al año, cada español. La media de gasto en alimentación de cada español dentro del hogar fue de 1.610 euros al año por cada persona. Si somos 4 en casa o si somos 3, multiplicamos esos 1.600 euros por los que seamos en casa. En los años anteriores, en el 2019-2020 no, porque ya sabemos todos que fue un año diferente, digamos eso, el gasto fue un poco inferior. En la cesta de la compra del año pasado, en la cesta de la compra media del español, el tipo de alimentación fresca representa un 38,8% de la cesta de la compra. Los productos que más abundan son lácteos, frutas y hortalizas frescas, carne, pan, patatas, pescado y cervezas. Los platos preparados suponen un 2,6% de la cesta de la compra. Se ha reducido algo respecto a 2019. Y las hortalizas de cuarta gama, estas que se preparan para abrir la bolsa y consumir, también han decrecido de manera significativa, con lo cual ahí el consumidor va teniendo determinados cambios. Sin embargo, en el volumen global de la compra, en los productos ecológicos siguen siendo muy bajos, creo que un 2,3% de todos los consumidos.
La siguiente invitada y la última que nos queda por presentar en este evento de hoy es Pilar Ayuso. Ella es doctora ingeniero agrónomo del Cuerpo Nacional de Ingenieros Agrónomos del Estado. Ha sido eurodiputada durante 20 años y ha sido miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y actualmente está en el Consejo Nacional de la OCU. Pilar ha trabajado durante muchísimos años, durante décadas, todo el tema de la seguridad alimentaria, alimentación, inocuidad, en la Unión Europea, que somos una de las zonas más seguras en cuanto a alimentación. Pilar, bienvenida y por acompañarnos esta mañana, por prestarnos tu tiempo y tus conocimientos. Los consumidores, todos, tenemos la capacidad de influir en la oferta y en la demanda de los alimentos para conseguir que esos alimentos sean más saludables y sostenibles. Pero la población, ¿estamos suficientemente informados? O sea, ¿tenemos las herramientas necesarias para tomar todas esas decisiones que tenemos que tomar a la hora de coger un producto o de ir a un establecimiento determinado o pensar si hacemos clic para hacer la compra o no hacemos clic? Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a hablar de un tema que, bueno, al que le he dedicado la segunda parte de mi vida profesional, prácticamente el 50%. Y el problema que tenemos es que pensamos que la población tiene tantos conocimientos y está tan interesada en estos temas como los que estamos aquí en esta sala. Y una cosa es lo que la población dice cuando le preguntas y otra cosa es lo que la población hace cuando tiene que tomar una decisión personal. Hace poco menos de un año la OCU hizo una encuesta en la que se preguntaba por estos temas a los consumidores. Y la respuesta, la deducción es que mayoritariamente la población no se preocupa de esto ni sabe de qué va. Entonces, solo un 13% está de acuerdo con la afirmación de que los hábitos de alimentación tienen un efecto sobre el medio ambiente, un 13%. Y esto choca con que luego un 26% dice que la preocupación sobre la sostenibilidad influye mucho en sus hábitos alimentarios. Y un 48% dice que influye algo, pero se constata al preguntar que las ideas son confusas y que la gente no dice la verdad a la hora de eso. Entonces, también se preguntó por cuáles son las principales razones por las que no se alimenta uno de manera más sostenible, teniendo en cuenta que también los consumidores asocian ser sostenible a agricultura ecológica. Eso también es cierto. Creen que fuera de la agricultura ecológica no se es sostenible. El 55% dice que es demasiado caro. El 45% que le falta información sobre cómo hacerlo. El 36% que le falta un etiquetado adecuado. Y el 36% que no encuentra los productos que le sirvan para esto. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues qué manera podemos hacer para que los consumidores sean conscientes de lo que la alimentación influye, no solamente en su salud, que estoy totalmente de acuerdo contigo, profesor, que la sostenibilidad y la salud van de la mano, aparte de luego ya otros temas puramente económicos. Como se puede ver en la encuesta de la OCU, las razones de que no son sostenibles pues son muy importantes, porque es totalmente una falta de información. Y porque la asocia al precio, a la falta de información, al etiquetado, al acceso. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que necesitamos? Educación. Educación y formación. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a través de las campañas. La OCU, por ejemplo, recomienda, valga la redundancia, las recomendaciones de la ESAN. Sabemos que la ESAN es, como si dijésemos, la sucursal de la EFSA, que la EFSA es el organismo independiente de la Unión Europea para seguridad alimentaria, y la ESAN es la EFSA española. Y lo primero que hace es recomendar las recomendaciones de la EFSA. Las ha difundido la OCU y
Creo que tampoco llegan a muchos consumidores, pero ahí están. Otra posibilidad de la que hablan los consumidores es del etiquetado. En cuanto al etiquetado, aquí el debate es enorme y lo estamos viendo pues, con el etiquetado de Nutri-Score. La Unión Europea hace ya, lo que pasa es que la Unión Europea es muy lenta, desgraciadamente, y lo sé, porque lo he vivido hace más de 3 años en la estrategia de la granja a la mesa, dijo que haría que iba a modificar el reglamento de etiquetado para hacer un etiquetado frontal donde estuviese no la sostenibilidad, la salud o la influencia en la salud de los etiquetados. Como sigue sin sacar el reglamento, todavía no lo ha sacado, lo prometió para finales de este año, pero que yo sepa no sigue haciendo consultas. Bueno, pues han salido una serie de etiquetados. Uno de ellos es Nutri-Score, que tiene, bueno, pues es el más conocido. Hay otros, el de los británicos, que son los rombos, otros que son unos rombos negros según las grasas, fundamentalmente en grasa, sal y azúcares, son los que a lo que más se dedica. El Nutri-Score hace mucho hincapié en los hidratos de carbono, porque además está promovido por determinadas empresas que les interesa de productores de productos para desayuno. Y ahora se está hablando también, y que probablemente, de un etiquetado sobre sostenibilidad. Y aquí tenemos, lo tiene previsto también hacer la Unión Europea, no sabemos cuándo la va a hacer, pero ya están circulando varios. Aquí yo tengo algunos, también de colores. Uno es el Planet Score, que es parecido al Nutri-Score, con unos colores verde, amarillo, naranja, roja, según la influencia en el medio ambiente. Otro es también como el Nutri-Score, viene de Francia. Otro es el EcoScore y luego otro que es un etiquetado frontal. También todos son parecidos a Nutri-Score. Pero bueno, todo en este momento ya se está aplicando en algunos sitios, pero no sabemos cuál va a ser el reglamento. Y el problema es que una vez que salga el reglamento será obligatorio y el que habrá que utilizar es el reglamento. Todo esto yo reconozco que le crea una enorme confusión a los consumidores. Porque si nos la crea a los que más sabemos un poco del tema y estamos metidos en estos temas, pues los consumidores lógicamente se vuelven locos. Y esa es la situación que hay ahora mismo. Creo que, insisto, la educación es fundamental, como en los colegios, en las campañas de comunicación, en lo que sea. Y luego, bueno, pues también, es verdad, yo siempre digo a los consumidores o a quien me pregunte, es lo que yo hago, consumir lo más de proximidad posible, productos de la Unión Europea. Si hablamos de residuos y tal, la Unión Europea tiene una reglamentación muy estricta, que en teoría se la tiene que aplicar a los productos importados, pero que en la práctica no se hace, porque bueno, claro, es que hay cosas que son muy difíciles de controlar. Ponemos normas que si luego no las puedes controlar, pues todo Dios se las salta. Y es lo que ocurre. La EFSA hizo un estudio sobre residuos de pesticidas en alimentos y los de la Unión Europea prácticamente cumplen porque tenemos además inspecciones, tenemos un reglamento de control, pero los importados sobrepasaban los límites, que son límites autorizados en sistemas de salud y demás, pero los límites permitidos en la Unión Europea los sobrepasan de sobremanera. Y luego ya yo quería también incidir en un tema, sobre el tema de sostenibilidad, que entendemos por sostenibilidad la incidencia en el medio ambiente. Tú has dicho, que me ha chocado muchísimo, que el 70% de las emisiones produce de alimentación. Hay estudios, te los voy a mandar además,
que hablan de en torno a un 30%, incluidos los transportes. Incluidos los transportes. Sí, con los transportes el 30%. Con los transportes el 30%. Sí. Y el transporte, claro, si nosotros luego le ponemos una etiqueta a un producto cuando sale del campo, cuando sale de la fábrica, puede tener una etiqueta muy sostenible. Pero si ese producto lo traes desde miles de kilómetros y además necesita una cadena de frío de no sé cuánto tiempo, la incidencia en el medio ambiente no va a coincidir con la etiqueta. Por eso, hay que estudiar mucho y hay que educar mucho para que a la hora de elegir, si eres consciente y quieres elegir productos que sean sostenibles con el medio ambiente, lo hagas con conocimiento de causa. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Pilar. Aquí tenemos al secretario general tomando nota, apuntando. Entonces, yo creo que tiene sus páginas muy subrayadas, yo que las veo, y muy apuntadas. A mí me gustaría entrar en qué medidas, qué podemos hacer para educar, formar, porque, como decía Pilar Ayuso, el consumidor, yo creo que en general andamos un poco despistados. Incluso quienes trabajamos a diario en estos temas, también a veces nos confundimos, con lo cual es algo muy, muy, muy complejo. ¿Qué medidas podemos tomar? No sé si Rafael Escudero quiere comenzar. Sí. Para formar, para educar, para aprender. Bueno, lo primero es que efectivamente he tomado nota de todas las intervenciones, porque todas me han parecido muy, muy interesantes y de todas nos llevamos deberes. De todas ellas nos llevamos deberes. Bueno, lo primero es que, antes me preguntabas también, decías, bueno, las políticas hay que bajarlas a medidas concretas. Sí. Primero es que todo tiene que formar parte de un plan, entendiendo por un plan que las medidas que se adopten en este ámbito para garantizar estos derechos de los que hablaba esta mañana, pues tienen que ser integrales, transversales, estar consensuadas y estar medidas, ¿no? Y de ahí que, como recordaba muy bien el profesor, bueno, pues el propio Gobierno de España, el presidente de Gobierno, ha presentado un plan integral de lucha contra la obesidad infantil que afecta no solo a la administración del Estado, sino a las administraciones locales, autonómicas, que como bien sabemos tienen muchas competencias en la materia, y también a los sectores privados, a la industria, que ha participado incluso en la propia elaboración del plan, lo cual además lo hace todavía más interesante y más potente en este sentido, ¿no? Bueno, medidas, algunas muy concretitas, un poco en la línea de la intervención que me continúo. Bienestar animal, bueno, hemos conseguido aprobar un decreto que establece la obligación de que haya cámaras de videovigilancia en los mataderos. Este es un primer decreto en Europa, en el ámbito de la Unión Europea, probablemente va a ser extendido en breve por otros muchos países. Producción ecológica de productos de cercanía. Aquí, más que el tema del IVA, que es un tema muy complejo, que afecta a muchos factores, que tiene un componente no igualitario, complicado de gestionar, más que ello, lo que sí que estamos intentando hacer es promover la compra de productos de cercanía y de productos ecológicos en dos ámbitos. En primer lugar, en el ámbito de los menús escolares. Bien, está en consulta, está en fase de audiencia pública, el texto es público, estamos en elaboración, un real decreto de criterios mínimos para los menús escolares, donde se introducen estas cuestiones: un 5% mínimo de producción ecológica, un 45% mínimo de producción de cercanía, se introduce la sostenibilidad, se introducen medidas también para educar a los escolares en la cuestión de la reducción del desperdicio alimentario, importante. Y luego también, digamos, para el plan anual normativo del año que viene, tenemos previsto extender y hacer un decreto de compra pública en este ámbito, que recoja en la compra pública, claro, aquí siempre limitados a nuestro ámbito, el ámbito de la Administración General del Estado, ¿no? Para que efectivamente esos criterios primen en la compra pública de alimentos, ¿no? Y luego otro tema importante que también hemos ido trabajando estos años y que todavía nos queda un decreto por terminar, ¿no? Que es lo de en la línea de la estrategia europea de la granja a la mesa, favorecer la venta directa. El año pasado, en el 2021, aprobamos un decreto de flexibilización del paquete higiénico sanitario que permite la venta directa de la granja, del productor a los consumidores. Esta mañana, por cierto, un ganadero del País Vasco, que no sé si está aquí presente, creo que no, yo es que ya a partir de la tercera fila no veo, esto me recordaba el decreto y además, bueno, que es necesario hacerle un seguimiento porque está siendo complicada su implementación, por supuesto, es un decreto muy complejo. Y ahora lo vamos a completar con otro decreto que está a punto de aprobarse, cuando digo a punto, ténganlo siempre entre paréntesis,
Bien, sobre hacer lo mismo en la venta directa de comercio minorista, para favorecer también esa compra de cercanía en las tiendas y en los comercios. O sea que nuestra línea es, digamos, dentro del ámbito competencial del Ministerio de Consumo, nuestra línea es ir por ahí. Más que por el IVA, que es una cuestión muy compleja que establece muchísimos elementos. Muchos elementos en juego y que quizá tocar un lado de la cadena pues pueda generar problemas en otro sentido. En concreto, siempre hay un debate sobre el carácter no igualitario del impuesto, ¿no? En este sentido. Pensamos que hay medidas que en esta línea pueden favorecer más esta cuestión. Porque, efectivamente, yo estoy con Pilar, es decir, la educación, soy profesor universitario, la educación y la formación es básica en este sentido, pero las administraciones públicas no podemos escudarnos en la falta de información y falta de formación para no llevar a cabo nuestras obligaciones regulatorias. Y aquí una cosa que sí nos hemos encontrado en el Ministerio de la ESAN es que en España estábamos muy retrasados en materia regulatoria, no en cuestiones de seguridad alimentaria, donde ahí efectivamente la Unión Europea marca la línea, pero sí en políticas de nutrición. La ley que nos regula es del año 2011 y es necesario empezar a trabajar para regular en el futuro e introducir todos estos elementos. Es decir, por terminar, integralidad, muchos factores, por supuesto, prioritaria formación e información, pero sin que ello nos sirva a nosotros para escudarnos nuestro deber de regular, para garantizar, digamos, estos mínimos con los objetivos que señalaba al principio de la intervención. Y sobre etiquetado, si queréis, hablamos. Sí, Rafael, sí, la regulación está muy bien, pero formación y educación y información, que es lo que la pregunta porque había lanzado, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos desde el Ministerio para formar a los consumidores? Porque ya Pilar nos ha comentado que sí, que se basan en lo que dice AESAN, que AESAN es el propio Ministerio, pero que es muy difícil llegar al consumidor. O sea, la educación, la formación, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿En los colegios? ¿En las tiendas? ¿Buzoneos? No sé. No, realmente es complicada. La pregunta es muy complicada y tú que eres periodista realmente lo sabes. Nosotros lo que hacemos es explotar al máximo los recursos que tenemos para llegar al final a la ciudadanía. No a las y los expertos que estamos aquí convencidos y que efectivamente tenemos muchas dudas y muchos problemas, sino intentar llegar. Creo que el esfuerzo en comunicación que se ha realizado por parte del Ministerio de Consumo y por parte de AESAN en estos ámbitos ha sido muy importante. Es decir, AESAN las cifras lo tenemos, era muy desconocida para la gran ciudadanía y ahora, bueno, pues poco a poco vamos introduciendo. Por ejemplo, estas recomendaciones dietéticas del informe del Comité Científico, bueno, pues han saltado de un ámbito puramente científico, de una discusión académica, han saltado a la calle y se han planteado en la calle, porque además ha coincidido, digamos, con el esfuerzo por parte de la vicepresidenta segunda de Gobierno, Yolanda Díaz, y del ministro de Consumo, para intentar conseguir que los precios de la cesta básica no suban al hilo de la inflación. ¿Y se están difundiendo? Sí, están difundidas. Lo que pasa es que, evidentemente, llegar a la masa, digamos, ciudadana es complicado. Estamos trabajando en ello y seguimos en ello. Por otro lado, también tenemos acuerdos y convenios y programas de información y de formación y divulgación con las asociaciones de consumidores que realizan un trabajo imprescindible y bárbaro en este ámbito, y colaboramos con fundaciones, como por ejemplo la Fundación Gasol, para ir extendiendo, utilizando además el reclamo importante que es la Fundación Gasol, por razones obvias, para ir extendiendo todas estas medidas. Queda mucho por hacer, sin duda. O sea, que también estamos en el camino desde el Ministerio del Consumo, ¿no? Todos estamos en el mismo camino. Muchísimas gracias. Enrico, me habías pedido la palabra. Coincidiendo con todo lo que se ha comentado, creo que cuando hablamos de educación, que sería el paso anterior a lo que luego debería ser la acción, ¿no? También para mí hay un paso también anterior a la educación, que es la concienciación. Es decir, y eso tengo un ejemplo muy concreto que para mí es muy llamativo cuando hablamos, por ejemplo, de obesidad infantil. El mismo informe de AESAN, que es la referencia, se llama Informe Aladino, nos cuenta, entre las muchas cosas muy interesante, muy acertada, que solamente un pequeño porcentaje de los padres cuyos hijos e hijas tienen sobrepeso o obesidad reconoce que su hijo o su hija tiene sobrepeso o obesidad. No lo ven. No lo ven. Es decir, si no nos damos cuenta de que tenemos un problema, no vamos a actuar, o por lo menos no vamos a ser
o vamos a ser impermeables a los mensajes, porque simplemente pensaré, bueno, pues eso no es para mí, o sea, no es un problema mío. Entonces, yo creo que esto es la base. Si no actuamos allí, sé que estoy aportando problemas y no soluciones, me doy cuenta, pero me parecía interesante compartirlo. Y de ahí sí que podría ser una idea, y ojalá llegáramos un día en el que dejemos al lado todas las diferencias y se haga una campaña, que puede ser una campaña pública, pero también con aportación privada, con aportación también de los medios de comunicación, con mensajes simples, pueden ser simples, pero en plan un decálogo de hábitos de vida saludable. Aquí hoy un paso más, es decir, no hablamos solamente de la alimentación. La alimentación forma parte de un estilo de vida y ambas son importantes, tanto para la salud como la sostenibilidad. O sea, las decisiones que tomamos, no solamente el cómo comemos, dónde comemos, cómo compramos, sino también realmente cómo actuamos, tiene un impacto. Entonces, yo creo que hay una serie de mensajes que son, creo, compartidos por todo el mundo y que tienen base científica que se podrían lanzar, pero evidentemente no puede ser cuestión solamente de un ministerio que además tiene pues la capacidad que tiene, ¿no? Porque también la parte de recursos de inversión es importante, con lo cual aquí es cómo llegamos a los decisores políticos o de alguna manera para hacerle ver que bueno, que esto sí que es importante. Quizá cada uno desde su ámbito muchas veces nos centramos luego en los temas que nos preocupan más y casi que dejamos al lado esta dimensión que es superior para mí y que en el fondo es el bien común y que en el fondo va a beneficiar a todos los eslabones, incluida a la industria, sin duda. Pilar me había pedido, Nicolás también, pero antes iba a Auxiliadora. O sea, dime, Auxiliadora, ¿querías intervenir? Sí, de una parte, para responder a Rafael y sin querer entrar en debate ni mucho menos, simplemente a modo de ejemplo. Cuando solicitamos la reducción del IVA y solicitamos el incremento de la compra pública, contamos con experiencias exitosas en otros países que están funcionando. Rumanía ya cuenta con un IVA súper reducido, en su caso del 5%, y en compra pública, pues pongamos como ejemplo Dinamarca, donde el 100% de los colegios públicos cuentan con comedores escolares a base de alimentos ecológicos. Eso de una parte. Y de otra parte, no solamente vamos a ver lo que pueden hacer otros, sino lo que podemos hacer nosotros. Evidentemente, el tema de educación, desde Ecovalia nos parece vital. Trabajar con los más pequeños, además, es súper gratificante y ellos entienden muy fácilmente todas estas sensibilidades de las que estamos hablando, ellos la entienden perfectamente. Nosotros llevamos un programa escolar desde el año 2019 basado en alimentación saludable y ecológica, se llama Educabio. Y aquí lo único que hacemos es propiciar lo que promovemos a cualquier persona que quiera informarse sobre estos temas, como hablábamos antes, la necesidad de estar informados para hacer una compra consciente. Nosotros en los menores, ¿qué es lo que propiciamos? Pues propiciamos alimentos ecológicos, que nuestra compra esté basada en alimentos ecológicos de temporada y de cercanía, donde intentemos evitar los envases, si usamos envases reciclables o reutilizables, que nuestra dieta esté basada en productos frescos. Vamos a incrementar las legumbres y las frutas y las verduras en detrimento de otro tipo de productos. Si vamos a consumir carne, que sea siempre ecológica y, por supuesto, evitar el desperdicio. Hablabas en la presentación al principio que tenemos que producir, no me queda por la cifra, una barbaridad. Una barbaridad. Tiramos un tercio de lo que producimos. Señores, un tercio es una barbaridad. Me parece aberrante que cuando estamos tirando un tercio de lo que estamos produciendo estemos hablando de producir más. Están en nuestros cubos de basura, ¿eh? Están en nuestros cubos de basura. Sí. Pilar, yo creo que tú irás por la parte que ha dejado Enrico. Retomarás la parte Enrico ha dicho que estoy totalmente de acuerdo, concienciar y educar van de la mano. Y el problema es muy complicado, porque aquí tenemos el gran hándicap que son los precios. Los productos ecológicos, lógicamente, cuesta más producirlos, tienen que ser más caros. Y ahí tenemos el precio. Y luego con el tema de educación y tal, a mí se me ocurren unos métodos que son muy poco ortodoxos, pero que hoy día funcionan, que son los influencers y los cocineros que hacen platos en la tele, que están todo el día, oye, pues que recomienden las legumbres, las verduras, etcétera, que no tiene por qué ser, oye, que sea ecológico
y explicar un poco que lo más sostenible es lo que tienes más cerca y que no hay que tomar mucha grasa. En eso ya estamos un poco de acuerdo. Y yo creo que el etiquetado va a ir en ese sentido, en el tanto por ciento de grasa, el tanto por ciento de azúcares, de sal. Y al consumidor lo que explicaré, mire usted, es que más de, yo no sé tanto por ciento de grasa hay que tomar al día o se debe tomar. Usted no debe tomar y además cada individuo es distinto. Pero claro, cada uno no tenemos un nutricionista al lado. Nicolás. Hay montones de métodos que es al hilo de formar a la población. No solamente hay que formar a la población. No solamente hay que formar a la población, hay que formar a los sanitarios. Es decir, los sanitarios no tienen idea ni de dieta, ni de salubridad, ni de sostenibilidad. En la licenciatura de medicina, en la diplomatura de medicina, no se enseña nutrición. No está en el programa, nunca ha estado. Están los problemas derivados de la alimentación en todas las especialidades, pero no hay ninguna asignatura donde te digan lo que es una dieta sostenible o lo que es una dieta saludable. Los dietistas, que es un invento de la nueva LRU, no están introducidos en el sistema. No hay plazas de dietistas en la mayor parte de los centros sanitarios, cuando en atención primaria sería obligatorio que un dietista nutricionista estuviera apoyando y opinando en los temas que les concierne. Entonces tenemos un déficit enorme de instrucción a los propios sanitarios. Eso es una cosa que está por ver. Es cierto que hay licenciados y diplomados en esas especialidades, pero el vínculo con la actividad asistencial es mínimo. Afortunadamente, pediatría y atención primaria son mucho más sensibles, probablemente porque el propio cliente demanda más atención y ahí el concepto de obesidad infantil y de las recomendaciones en enfermería son importantes. Pero en el resto, como yo digo siempre, es imposible, es inaceptable dos cosas. Dos ejemplos: que te vayas a tu casa con un diagnóstico de cáncer de colon y como recomendaciones dietéticas te den una hojita fotocopiada de un texto del año 80, y eso es todo lo que se sabe de dieta a un superviviente, cuando diría, bueno, si esto está relacionado con la alimentación, dame consejos. O, más dramático, que lo hemos comentado muchas veces con vosotros, que haya máquinas de vending, vendiendo bollicaos en los hospitales. Yo digo, eso es como poner una máquina de preservativos en la catedral. Va en contra de la filosofía, va en contra de la filosofía de la propia casa. Y se lo dice al gerente y te dice, es que está subcontratado, es que esto va con el bar. Dice, bueno, pues seguiremos vendiendo bollicao a 1 céntimo, a 50 céntimos, ¿no? Bueno. Qué provocativo eres, Nicolás. Sí, no, pero es que son cosas que tienen que... Eres un provocador, eres un provocador, no provocativo. Del hospital y la forma en que se administra la comida en los hospitales tiene que cambiar ya, hombre. No puedes meter a la gente en un plato de policarbonato rico en bisfenol A, un bollito metido en papel celofán, rico en plástico y una comida que no sabe. Eso sí, equilibrada en su composición, pero inaceptable en cuanto a la forma en que se está vendiendo, ¿no? Bueno, vamos a abrir ronda de preguntas a quienes nos acompañáis hoy en esta sala y a quienes nos están viendo al otro lado de las pantallas. Los que escuchen el podcast, ya lo siento, no podrán preguntar para la siguiente edición. Al fondo hay una pregunta. Sí, perdón, hay muchas preguntas. Sí que agradecería, en primer lugar, tenemos 20 minutos, brevedad, preguntas, y si las reflexiones son que sean breves. Y, por favor, pediría que os presentarais cada uno para, ya que estamos pocos, que nos podamos conocer. Perfecto. Gracias. Mi nombre es Manuel Sanz. Mi primera pregunta es para el secretario general, el secretario de Estado. Videoconferencia en Mataderos no lo veo, secretario. Vigilancia. Perdón, videovigilancia. Yo creo que se haría mucho más por la regulación desde el Ministerio, ver lo que se está haciendo con los partes que hay de mataderos mensuales, trimestrales, etcétera, etcétera, y con lo que se ha hecho, pero hacerlo bien. Señor Nicolás, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero no es una reflexión, voy a intentar... No has preguntado, Manuel, no has preguntado, bien, solamente reflexionas, que está bien. Nicolás y Pilar también, vamos a ver, la tendencia es... la que hemos descrito aquí todos. Estamos de suerte,
porque tendremos un ministro que a lo mejor es un poco atrevido en decir las cosas. Yo creo que va por el buen camino. Lo que pasa es que a lo mejor las debería decir un poquito más suaves y en concordancia con todos los rangos del abanico, ¿no? Educación, efectivamente. Hay que educar a la gente. Los médicos, los enfermeros, los sanitarios, en definitiva, no saben, ya. Los chefs tampoco. Los chefs tampoco. Y las amas de casa, menos. Esto es un problema. Bueno, me vais a perdonar, los y las. ¿De acuerdo? Ni los que hacen cocina en casa, ni las que hacen cocina en casa saben cocinar para hacer algo saludable. Estamos hablando de salud. Y no lo adornemos ni con sostenibilidad, ni ciclos biológicos, ni circulares, ni... Ya está, gracias. Vale, gracias, Manuel. Preguntas. Pues venga, aquí luego te la paso a ti. Hola. Es que tenemos muchas. No, primero agradeceros la mesa. A ti, perdona. Julia Díez, trabajo en Salud Pública y en Epidemiología en la Universidad de Alcalá. Yo os quería preguntar, porque sí me ha sorprendido que no haya salido en la mesa todavía, cuando hablamos de alimentación y salud, ¿no? Las desigualdades que hay en alimentación y salud. Habéis dicho que no hay hambrunas, y es verdad, pero tenemos un problema muy grande de inseguridad alimentaria en el hogar en España. En Madrid se están haciendo encuestas, ¿no? Y se habla de casi un 20%. Y yo creo que en salud pública tenemos una experiencia de éxito que es el control del tabaquismo, ¿no? Y cuando hablamos de control del tabaquismo, aparte de educar y concienciar, que totalmente de acuerdo, hay que empezar a intervenir, ¿no? Y quería preguntar en ese sentido qué está pasando con el Real Decreto de prohibición de la publicidad del marketing de los menores, y si desde la presidencia y desde el marco de un marco más regulatorio se puede empezar también a abrir, ¿no? El melón de impuestos a ultraprocesados, a bebidas azucaradas, un poco políticas en salud pública que sí han demostrado efectividad, ¿no? Y que además tienen un gradiente, ¿no? Una perspectiva de justicia social que se han demostrado efectivas en otro problema que hemos tenido como la epidemia del tabaco. Gracias. Creo que te toca a ti, sí. Sí, absolutamente de acuerdo absolutamente de acuerdo con lo que has planteado. El tema de las desigualdades en obesidad infantil es clarísimo, es decir, es el doble la obesidad y el sobrepeso infantil en niñas y niños de familias con bajos recursos a con altos recursos. Y además llamo la atención sobre una cosa, este es un dato del informe Aladino 2019. Este año vamos a hacer, la agencia el año que viene va a hacer el informe Aladino 2023, el primero post-pandemia. Con lo cual, la atención a los resultados porque nos pueden obligar a actuar más. Dos cuestiones. Efectivamente, es decir, las experiencias comparadas de otros países suelen decir que además del tema de la educación, de la formación, que es imprescindible, pero insisto, esto no debe servirnos como parapeto para no adoptar medidas regulatorias que incidan más en el corto plazo. En el Ministerio estamos claros en esta línea, que digamos las medidas un poco para reducir ese entorno obesogénico irían por tres líneas. Una, etiquetado; segunda, publicidad; tercera, impuestos, precios. Con respecto al tema de etiquetado, no me extiendo ahora porque igual sale más adelante, porque es un tema tan complejo que nos llevaría mucho más tiempo. Sí me interesa más el tema de la publicidad. Efectivamente, nosotros hemos presentado, y ya pasó la fase de audiencia pública, un Real Decreto de publicidad para que el menor, entendiendo por menor el menor de 15 años, que es el que establece la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, el menor no pueda ser un target directo de publicidad de alimentos altos en grasa, azúcares y sal. Y bueno, es un texto que está ahora mismo en tramitación interna dentro del Gobierno. Está en tramitación interna dentro del Gobierno, estamos ajustando los diferentes elementos del mismo. El objetivo es que pase los trámites correspondientes y sea aprobado el año que viene. Y por otro lado, el tema de impuestos, efectivamente, ya se inició una medida en este sentido, que fue en los presupuestos generales del año pasado. Se subió, copiando un poco, copiando entre comillas, ¿vale?, la experiencia catalana, el impuesto de las bebidas refrescantes azucaradas. Vamos a ver los primeros resultados, y si los primeros resultados son positivos, nosotros desde el Ministerio de Consumo impulsaremos hacia esa línea, porque efectivamente impuestos y publicidad son claves para reducir el entorno obesogénico. Sí.
Yo tengo una vale, pero breve. muy rápido. Vale. Como ha hablado la Sí. jurista de Alcalá de Henares, el Estado tiene músculo para hacer la transformación alimentaria, suficiente. Y las pruebas las has dicho tú. El tabaco y la caída llamativa en cáncer de pulmón en varones en España. El tráfico y reducir la mortalidad por tráfico a los años 60. Estamos ahora mismo sacando la Guardia Civil a la calle, claro. El tercero, la gasolina y el plomo. Quitaron el plomo de la gasolina y se acabó el plomo en los niños. Y el último, el confinamiento. Si un Estado es capaz de encerrarnos durante 4 meses en un piso de protección oficial de 40 metros cuadrados, puede hacer lo que quiera. Tú, por favor. Sí, totalmente. Para 2 o 200, para otra o 200. Sí. Entiendo que el profesor no critica la medida de confinamiento, ¿no? Por supuesto que no. Sí, por favor. ¿Te Hola, presentas? buenos días. Cariño. Soy Luis González, de Acción contra el Hambre. Tenía 2 comentarios, uno vinculado más a políticas públicas y otro a la parte, pregunta, y un comentario más vinculado a la parte de educación. Con respecto a políticas públicas, se están aplicando en otros ámbitos sistemas de monitoreo de la inseguridad alimentaria, entendida como dificultad en el acceso a la alimentación, que en el caso de Europa y concretamente de España, sabemos que las familias que se encuentran con menos ingresos económicos están padeciendo inseguridad alimentaria. Desgraciadamente el Estado no mide no hay sistemas de medición del índice FIES, podríamos decir, que la Fundación Caraso ha hecho una investigación hace poco a nivel nacional con la Ramon Llull, pero mi pregunta es si desde el Ministerio o desde el Gobierno tienen intención o están discutiendo la incorporación realmente de indicadores de monitoreo de la inseguridad alimentaria. Como ya os digo, como el ODS 2 de Hambre Cero nos invita a que monitoreemos el índice FIES. Actualmente, aparte, existen mecanismos que no hace falta esperar a que tengamos los datos de la encuesta Ladino ni los datos de gente con cáncer. Existen técnicas tecnológicas para saber prácticamente a día de hoy cómo se está comportando la gente en la alimentación y dónde se están produciendo patrones de empeoramiento de la alimentación en este momento, por ejemplo, por temas de inflación, para poder actuar rápido desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la escuela, etcétera. Existe la tecnología, nosotros se lo hemos puesto en el Ministerio y estaríamos encantados de seguir discutiendo en este ámbito porque es fundamental la anticipación en la respuesta desde una perspectiva multisectorial. Y luego, vinculado a la parte de la educación, estoy totalmente de acuerdo, hemos participado en el protocolo de lucha contra la obesidad infantil y en nuestro caso, por el foco lo ponemos a nivel familiar. Trabajamos con familias que están más desprotegidas en derechos de salud y de alimentación y en todos los programas de inclusión sociolaboral incorporamos de forma transversal todo el enfoque de salud, todo el enfoque de alimentación sana, salud mental y salud física. Lo estamos incorporando, era una fricada hace 3 años y lo estamos haciendo en el marco de una investigación científica con la Universidad, con la Complutense y con la Universidad de Psicología de Málaga para evidenciar cómo incorporando estos 3 enfoques y donde la alimentación es crucial, tiene un impacto en la reactivación de la persona y en la mejora de la empleabilidad y las más oportunidades hacia conseguir un empleo. Son 2 comentarios que, bueno, sobre todo el primero me quería... No, a ver, digamos... Perdón. Digamos, castellano es complicado, pero sí tenemos que distinguir 2 acepciones de la palabra seguridad alimentaria. Sí, no, food security y food claro, safety. entonces sí. esto es complicado. Digamos, nuestra competencia estricta del Ministerio de Consumo es safety. Es decir, efectivamente, digamos, pero, por tanto, datos desde el Ministerio de Consumo de lo que tú estás planteando, no tenemos más que los datos generales, encuestas INE, etcétera, etcétera. No tenemos más que los datos generales, pero vamos, yo estoy de acuerdo con la filosofía de lo que estás planteando, lo que tenemos que ver es cómo implementarlo. Y para eso quedamos emplazados a hacerlo, por supuesto. Tengo que pasar también ahí, es que ya lo siento, vamos rápido, pero vamos. Este señor que está aquí en la segunda fila y luego la señora de detrás, y sé que por allí también tú y tú. Madre mía. Venga, buenos vamos. días.
Buenos días. Pedro López, de la Asociación de Elaboradores y Comercializadores de Producto Ecológico, la Asociación Nacional. Gracias por la organización, gracias por la presentación de la mesa redonda y por las intervenciones. Desde la asociación compartimos el 99,5% de las cuestiones que se han puesto aquí encima. Se me queda un 0,5% que voy a hacerlo en forma de pregunta. Se han hablado aquí de medidas, de propuestas para favorecer el consumo sostenible, el consumo de productos alimentarios ecológicos, etcétera. Esta mañana, con un asociado que estaba aquí, me decía, yo le contaba todo esto, prácticamente lo mismo que se ha hablado aquí, se lo contaba y me decía, Pedro, vale, pero ¿qué hacemos de aquí a unos cuantos meses que lo estamos pasando muy mal? El sector productor, porque todo esto que veo son medidas a medio y largo plazo, que son absolutamente necesarias. Pero desde aquí el sector está pidiendo acciones concretas en el corto plazo. Entonces, pregunto o hago reflexionar para que se tengan en cuenta medidas a corto plazo y cuáles ahora mismo. Y en segundo lugar, algo que a la asociación también le preocupa mucho, hablo de Asovio, pero viendo ahora a Auxiliadora que está en la mesa, Asovio es una asociación que trabaja en red con otras asociaciones estatales relacionadas con el producto ecológico. Y Ecovalia y Asovio trabajamos mano a mano. Y quiero extender esa misma filosofía de trabajo al resto. Por supuesto, al Ministerio, a la universidad, a las asociaciones de consumo y a la industria. La otra cosa que quiero decir, perdón. Desde la asociación estamos muy preocupados con el término con el uso que se está haciendo del término sostenible. Llevamos toda la mañana escuchando sostenible, 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 y eso es algo que no somos conscientes de que vamos a llamar, permitirme la expresión y muy cariñosa, a los malos de la película, están utilizando también para sus campañas de marketing el término sostenible, hasta el punto de que consideramos que están vaciando de contenido lo que es el término sostenible. Y decías al principio que hay una definición de la FAO de lo que es alimentación sostenible. Creo que desde los sectores y las organizaciones y sobre todo el Ministerio habría que hacer, y pregunto, ¿qué se puede hacer para a muy corto plazo poner orden en esta historia del término del uso sostenible? Gracias. Preguntas fáciles. No sé si lo primero de qué haremos con el tema de en los próximos meses se queda, alguien responde y se convierte en pregunta o se queda en reflexión. ¿Sí? Venga, Pilar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema de los costes de la producción no solamente de lo ecológico, es de todo el sistema alimentario. Y con el tema sostenible tienes toda la razón del mundo. Estamos abusando del sostenible. El sostenible se ha puesto de moda y te lo colocan en donde sea. Donde sea te coloquen sostenible, envase sostenible, tal. Y claro, y como tampoco sabemos lo que es sostenible, para mí sostenible no es la sostenibilidad ambiental. Para mí sostenible es que no acabemos con los recursos que tenemos de ese material. Pero bueno, toda la razón. ¿Alguien más queréis apuntar algo? Sí, venga. Efectivamente, sobre el sostenible que podemos hacer. Es verdad que hay conceptos que tienen carga emotiva favorable, ¿no? El concepto sostenible es uno de ellos, entonces todo el mundo lo atrae. Pasa con el concepto dieta mediterránea. También, ahora también todo y tal, y se utiliza en un sentido. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, a ver, está en marcha la Comisión Europea, el comisario de Justicia y Protección de Derechos de Consumidores, está en marcha una directiva, aprobación de una directiva de empoderamiento a los consumidores en la transición ecológica. ¿Precisamente para qué? Precisamente para otorgar mayor información y evitar prácticas de greenwashing, de obsolescencia prematura y de mal uso de términos que llevan a confusión, como por ejemplo el término sostenibilidad. Esta directiva está ahora mismo en tramitación, puede que caiga bajo la presidencia española, que como saben ustedes, en el segundo semestre del año que viene. Sí. Por tanto, desde el Ministerio de Consumo estamos liderando las negociaciones a este respecto y aquí, pues como siempre desde el Ministerio, estamos muy abiertos a todas las aportaciones que se hagan desde las asociaciones, desde el sector, desde las diferentes posiciones, para intentar evitar con estas prácticas que, digamos, nosotros las concebimos, por lo menos desde el punto de vista teórico, como publicidad desleal. Como publicidad desleal y, por tanto, quedan sometidas bajo el ámbito de la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios. Entonces, ahí sí, es decir, nuestro objetivo es efectivamente hacerlo al hilo, precisamente, de la transposición de la directiva, que vendrá posiblemente el año que viene. En unos meses no lo tienes. Una pero cosita bueno. muy breve, Elisa, si me permite.
El abuso al término de sostenibilidad evidentemente ocurre porque no está arreglado. Y ahora voy a barrer para casa. Contamos con un sistema productivo sostenible de producir alimentos, que es la producción ecológica, con una reglamentación desde el año 1991. Vamos a dejar de inventarnos historias, ¿no? 91. Vamos a consumir alimentos ecológicos. Siguiente pregunta. Bueno, tengo varias, pero bueno. ¿Te presentas? Bueno, me llamo Mari Carmen Pereira, soy ingeniera agrónomo y bueno, estoy metida en muchas cosas, entonces prefiero no decir ninguna para que no se, para hacerlo más largo, ¿vale? Bueno, muchas gracias por esto y la primera es, a raíz de lo que habéis dicho sostenible, a mí me preocupa mucho la regenerativa, ¿vale? O sea, ahora actualmente hay una red de agricultura regenerativa y se les llena la boca de decir que ellos están regenerando. Es verdad que la agricultura ecológica, digamos que diferenciaba o bueno, puso en la reglamentación la ganadería por un lado y la horticultura por otro, vamos, los productos hortícolas y los frutales, pero desde toda la vida se ha visto cuáles eran las prácticas que regeneraban el suelo y no precisamente eso. Entonces, lo primero es si desde el sector que tú representas estáis metiendo caña con eso, porque creo que eso es muy importante. Eso primero. Segundo, para usted me gustaría saber si hay una campaña de marketing, o sea, o si hay una línea de marketing dentro de las productos, de las agroalimentación, ¿no? En el que se destaque las cosas favorables que potencia la agricultura ecológica en general para la salud. Yo creo que tienen suficiente distribución en todos los sitios para poder hacer eso. Si se han planteado y si lo están haciendo, si solo se dedican a hacer eso en lugares que son especializadas. Para ti, de hace 30 años, me gustaría que recalcaras, porque yo creo que es fundamental, que no solo se basa en números de nutrición, sino la perversidad de todo esto es que aunque tú te comas, seas muy vegetariano, te puedes morir de cáncer si no comes producto ecológico por los disruptores endocrinos. O sea, creo que eso habría ya que ponerlo encima de la mesa y estarlo diciendo, porque claro, o sea, hay mucha gente que está comiendo no ecológico, pero tiene un nutricionista que le dice cuál es lo que tiene que comer y realmente tiene diabetes y todo lo demás. O sea, hay que descontaminarse, ¿vale? Pues rápidamente, porque tenemos poco tiempo, auxiliadora. Súper rápida la respuesta. Nosotros opinamos que agricultura regenerativa sí, siempre que sea ecológica. Ya está. Si no, no lo entiendo. Enrico. Bueno, no es que haya campaña, hay muchas empresas y hay empresas especializadas solamente en ecológico que evidentemente llevan a cabo su programa y luego hay empresas que tienen tanto convencional como se están desarrollando líneas ecológicas, ¿no? De empresas convencionales, por así decirlo, y evidentemente invierten. Ahora bien, sobre el tema vinculado a la salud, entiendo que una parte tiene que ver evidentemente con los residuos de pesticidas, ahí sí puede intervenir el concepto de salud, pero bajo un punto de vista nutricional, o sea, si hablamos de propiedades de las calorías, la grasa que puede tener un producto ecológico, ahí creo que la evidencia científica no es tan sólida como para decir que lo ecológico sea más sano en el sentido de propiedades en este caso. Por lo tanto, por eso que quizá no se está viendo ese tipo de publicidad, ¿vale? No me refiero a la parte de que es la tercera pregunta que para Nicolás. Nicolás, breve. Sí, muy breve. La agencia, la Autoridad de Seguridad Alimentaria, de Inocuidad Alimentaria Europea, la EFSA, y los organismos españoles controlan, según sus reglas y su criterio, la presencia de componentes químicos o contaminantes químicos en la producción agroganadera. Problemas. Las reglas del juego están anticuadas y están sometidas a eterna discusión. Es decir, por ejemplo, que estos chicos sigan sin pensar en el efecto combinado o el efecto hormonal o el problema de las bajas dosis está discutido todos los días y exige una enorme renovación. ¿Por qué? Porque en los programas de biomonitorización de la exposición humana pagadas por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III se demuestra día a día que todos esos contaminantes que tú refieres están en la leche materna de las mujeres, en las placentas de las mujeres y en la orina de todos los adolescentes, que está, por ejemplo, clorpirifos en el 60% de lo que mean los españolitos. Es decir,
Eso no debería de haber ocurrido, ¿de acuerdo? A pesar de que los números mágicos de residuo en el tomate parecía que sometían al tomate a un control estricto. No, no ha funcionado. Entonces hay que revisar cuáles son los criterios de seguridad. Pregunta. Buenas tardes, yo soy María y soy nutricionista. Y lo primero es que le quería agradecer al doctor pues, reconocer cuál es la labor de los nutricionistas, que realmente es educar a la gente en alimentación y en temas de sostenibilidad, como en la universidad vemos todos los días que van de la mano. Entonces, por un lado, me gustaría preguntarle si en las labores de educación se está teniendo en cuenta introducir a dietistas y nutricionistas en el sistema de salud. Y por otro lado, también me gustaría comentar que me parece interesante que sí, en las personas que estamos concienciadas con la alimentación sostenible, sí que nos parece muy atractivo términos como sostenibilidad, ecología y tal, pero en personas que no están convencidas o que incluso niegan temas como el cambio climático, que lo sostenible sea mejor y tal, les crea mucho rechazo este tipo de términos. Entonces, ¿cómo convencemos a las personas que rechazan y que les crean emociones como la angustia y tal, que la alimentación sostenible de verdad es mejor para ellos? Porque aquí sí que yo no es mi área de experiencia. Sí. No sé si te podrá contestar porque él es ministro de Consumo, no de Sanidad. No, entonces, no es su área. Pero como está hablando de educación... Lo único, claro, es un ámbito del Ministerio de Educación que seamos todas y todos conscientes de que está en debate en el Ministerio de Educación esa cuestión. Es decir, que eso es importante que lo tengamos en cuenta. En lo que a nuestra pequeño ámbito de competencia nos compete, dietistas, nutricionistas están presentes como miembros del Comité Científico de AESAN y están presentes en el Comité Consultivo, que es el órgano, digamos, de consulta y de representación de la sociedad civil en la agencia. Es decir, o sea, que los tenemos en el lugar que corresponde, el lugar que le corresponde. Yo tendría que estar cerrando ya, pero como estamos tan animados, que la organización luego me diga, ¿vale? Luego me decís. Venga, otra pregunta y creo que me quedaban dos por aquí. Hola, me llamo Juan Laborde y trabajo en CERAI y quería preguntar tanto a Ecovalia como a la Federación de Industrias por meter, si no procede, me la anulas. Vamos a ver. Una pata de la sostenibilidad del sistema alimentario que a lo mejor no hemos tocado tanto, que sería un poco el papel vertebrador de la agricultura familiar, lo que conocemos como agricultura familiar. ¿Qué medidas toma un sector como otro para blindar un poco esa pata, ¿no? Que si no hay esa pata, a lo mejor las demás tampoco dentro de unos años podemos hablar de ellas. No te la blindo, no, aquí no blindamos nada, ¿eh? Agricultura familiar, explotación familiar. Es que nosotros tenemos totalmente claro que es así, porque más del 80% de los operadores ecológicos y de las empresas ecológicas, que ahora mismo en España superan los 53.000, son pymes y micropymes. Somos totalmente conscientes, entonces eso es nuestro día a día. No tenemos que hacer medidas ad hoc para ello porque nosotros trabajamos para ello. Y nosotros desde la... Bueno, ya tiene... Ah, bueno, Enrico, bueno, no. Perdona. En relación a las industrias es un poco distinta. Antes has hablado de que la ambiental lleva asociado una eficiencia económica normalmente también, la de la distancia también, pero sin embargo, como compradores principales del sector primario, tenéis un gran poder, ¿no?, sobre la parte un poco económica y en este caso va en contra de la eficiencia económica, ¿no? El cuidar al proveedor, digamos así, al final eso sí que juega en contra de la eficiencia económica de la industria, ¿no? En realidad, sí, no necesariamente. O sea, quiero decir que también hay que darse cuenta que el tejido productivo español, que es lo que nos ocupa aquí, tanto la industria como el sector primario, no es todo eficiente y no siempre ser pequeño significa que no seas eficiente, pero la ambición, pues nosotros sí que tenemos esta ambición para nuestras empresas, porque la inmensa mayoría son pymes, son pequeñas, nuestra ambición es que crezcan. Por lo tanto, también los más grandes, ahí cuando hacen sus compras, intentan acompañar, evidentemente, a sus proveedores. No todos probablemente se van a poder acompañar, porque todos probablemente no van a ser eficientes y en el fondo, aunque parezca mal decirlo, pues las empresas también están
para generar riqueza, para ellos y para sus trabajadores y para los territorios. Esta mañana creo que se ha dicho, ¿no? Creo que era el representante que venía de las Baleares, de una... de la cooperativa. Sí, de las cooperativas, ¿no? Que se necesita acompañamiento, profesionalización en el campo y por ahí está el camino. También hay que asegurarse de que los que no vayan a cumplir, pues haya una red, o sea, que no se queden fuera. Eso sería un problema ya de la sociedad. No todos van a poder, pero la ambición es que sí, que crezcan todo. A lo mejor luego habrá familias que tendrán que unirse. Nosotros lo hemos visto en nuestro sector de producciones industriales vinculadas a un territorio que, bueno, oye, pues se han unido con otra familia que a lo mejor hacían otro producto y han creado pues una corporación, por así decirlo, y han ido creciendo. Última pregunta. Bueno, gracias. Soy Alicia Cardona y bueno, estoy aquí también para participar luego en una mesa redonda, justamente en la sección de soluciones en investigación, que creo que ya entiendo que ahora estamos en retos, pero como has preguntado por soluciones también, ¿no? Por apuestas desde los diferentes sectores, creo que estoy totalmente de acuerdo realmente con lo que hemos escuchado por parte de todos hoy, pero tenemos claro que la base es empezar por la concienciación, por informar, por educar, ¿no? Entonces me gustaría preguntar, desconozco si desde el Ministerio, desde a nivel más estatal hay iniciativas, pero por trasladaros, ¿no? En mi centro, en CREAF, estamos en Barcelona situados, pues sí que vamos muy de la mano con la Generalitat, ¿no? Y en ese sentido hay un programa muy reciente que ya hacíamos de manera puntual en actividades con escuelas, pero ahora hay un acuerdo simultáneo, esas alianzas que creo que son clave, ¿no? Entre departamentos de acción climática y de educación, por ejemplo, pues acabamos de hacer un acuerdo para hacer una formación, ya es un cambio sistémico en el sistema educativo. En las escuelas ya se va a poner una parte de la jornada en la que vamos a hacer una formación de cómo llevar de vuelta la naturaleza, el aula a la naturaleza, ¿no? Entonces, es empezar a reconectar a esa juventud, a esos niños con la naturaleza, y ha sido solo gracias a una alianza entre departamentos de administraciones públicas. Pero creo que, por un lado, quería preguntarle eso y, por otro lado, también desde los otros sectores. ¿Cómo veis? Porque yo creo que se pueden proponer muchas soluciones. Yo os invito a que vengáis esta tarde a la mesa redonda y escucharéis, ¿no? Algunas propuestas y ejemplos, pero ¿cómo pensáis vosotros que realmente se pueden potenciar esas alianzas? Porque la teoría siempre podemos estar de acuerdo, pero ponerlo en marcha, ponerlo en acción. Y para hacer esas alianzas que perduren en el tiempo y que generen un valor. Y ahí también quería preguntarle a usted, Enrico, porque el valor que no sea solo económico, sino un valor también intangible, ¿no? Que se está hablando mucho hoy en día de la economía del conocimiento, pues cómo esos intangibles también ponerle un valor y ayudar a la industria a valorizar también esa parte, ¿no? Gracias. Gracias. No, has dicho una cuestión que es clave en este punto, que sobre todo hablando de educación, que es cooperación interinstitucional. Porque claro, lo que sucede es que, por irnos un poquito más atrás, claro, en España la educación primaria es competencia de las comunidades autónomas. Entonces, claro, ahí, digamos, por eso ese decreto que tenemos de comedores escolares es un decreto de mínimos. Hay gente que dice, nos hubiera gustado ir un poquito más allá, pero claro, es algo que tenemos que consensuar con las comunidades autónomas y por eso es necesario llegar a un mínimo al que todas las comunidades autónomas quieran. Entonces, este tipo de iniciativas nosotros las ponemos en valor, las acompañamos. Es decir, las propuestas que tengáis en ese sentido, las acompañamos, las ponemos en valor, nos ponemos a vuestra disposición para ayudar en todo lo que queráis. Pero tened en cuenta que al final, en materia de comedores y de colegios, la competencia es autonómica. Y nosotros somos muy respetuosos, como no puede ser de otra forma, claro, de esa expresión, con la organización territorial del Estado y las competencias de las diferentes administraciones. Pero efectivamente, una de nuestras líneas de trabajo, que además, bueno, pues acabamos de aprobar, estamos aprobando presupuestos, por tanto el año que viene podemos trabajar sobre ello, es acompañar estos procesos que se están realizando en escuelas, que nos parecen centrales en este punto. Enrico, ¿quieres contestar? Por terminar, desde luego que hay una serie de valores que las empresas también promueven, que llevan a cabo. A lo mejor algunas se centran más en uno, otros en otras, y hay miles de ejemplos de programas sociales que llevan a cabo. Ahora, esto habría que pasarlo a otra dimensión y yo estoy convencido que hay muchas empresas que estarían dispuestos a ayudar, incluso financieramente, es decir, a patrocinar. Pero eso me lleva también a pensar que cuando una empresa puede patrocinar algo, también hay mucha suspición, ¿no? Es decir, parece, habrá algo detrás. Entonces, también hay que, y muchas veces en realidad no es así,
porque cuando tú estás financiando un programa contra el bullying, ya me dirás dónde está lo que está la publicidad oculta, y no está. Entonces hay también que perder el miedo a hablar con quien a lo mejor no podemos, a veces podemos no coincidir en ideas, pero el reto que tenemos lo tenemos todos, y todos vivimos en el mismo planeta. Y entonces creo que se trata de ver menos las diferencias y ver más lo que nos une, y de ahí, pues cada uno de sus ámbitos intentar aportar. Y me consta que hay muchas empresas que están encantadas, entre otras cosas porque viven aquí como nosotros, respiran el mismo aire y beben la misma agua. Pues me queda una pregunta, pero luego te los dejo y hablas con ellos, porque es que la organización ya me ha puesto límites. Lo siento en el alma, de verdad. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos aquí en la sala, los que están al otro lado de las pantallas, a quienes nos escuchen en el podcast. Para terminar y cerrar y hacer un poco de conclusiones, pues desde la Secretaría General de Consumo y de Juego, el secretario general, Rafael Escudero, nos ha comentado que todo tiene que formar parte de un plan integral. Ha hablado de One Health, de una salud única, de contar con el aval científico y con la formación de los consumidores. Auxiliadora vecina de Ecovalia apunta que tenemos la responsabilidad de ser conscientes de que nuestra compra influye no solo en nuestra salud, sino también en la del medio ambiente. Por su parte, Enrico Frabetti insiste en que la clave es la educación y la implicación de la sociedad hacia unos hábitos de vida más saludables y sostenibles, también respetando la libertad individual. Desde la parte de la medicina, desde la parte de la sanidad, Nicolás Olea también insiste en que la producción y consumo de alimentos es el instrumento más eficaz para optimizar la salud humana y la sostenibilidad medioambiental. Insiste mucho también en los sanitarios, en que los sanitarios deben entender las repercusiones en salud y en medio ambiente de una dieta inadecuada. Y por la parte de los consumidores, de Pilar Ayuso, que es la que hoy los representaba aquí en esta mesa redonda, pues que lo que necesitamos es educación y formación e insistir en ella. Muchísimas gracias a todos por participar esta mañana en este encuentro sobre la alimentación sostenible, y continuaremos otros años. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros.